Bueno, esto sería un video para poder explicar cómo poder hacer los gráficos a las superficies que podrían ser de interés para la cátedra de cálculo 2. Tenemos la función z igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Em, Como tal, podríamos usar varias formas analizando el dominio, el recorrido que podría tener la función, ¿verdad? Pero las formas más comunes y las más fáciles, yo diría, sería mediante los cortes de los ejes ordenados, o sea, en este caso serían en los planos ordenados, o a través de las curvas de nivel. Para este ejemplo precisamente, estaría intentando resolver de las dos formas para poder ver y corroborar que las superficies que se forman son las mismas. Entonces, mediante la primera forma, es decir, con el corte con los planos ordenados, vamos a tener nuestra función, que es la que acabo de mencionar hace rato, y vamos a hacer las suposiciones de que z es igual a 0. De esta manera, ¿cómo se reduce nuestra función? Vamos a tener 0 igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Realizando un despeje, vamos a obtener que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. De esta manera podemos deducir que esta superficie o la proyección que va a existir en el plano z igual a 0 es la de un círculo. ¿Cómo observaríamos este gráfico? De esta manera. Esta entonces sería la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9 en z igual a 0. Luego vamos a hacer que otro de los ejes sean 0. Podemos decir aquí que x va a ser igual a 0. De tal manera como va a quedar reducida la función, vamos a tener z igual a 9 menos y al cuadrado. Realizando un despeje, podemos decir, o sea, recordemos que z es una función de x e y. Por lo tanto, al realizar esto, podemos decir que z sigue siendo una función, pero ahora solamente de y, ¿verdad? Vamos a decir que el 0 desapareció. Y se forma esto. Podemos reordenar esto de la siguiente manera. En menos y al cuadrado más 9. Resultando esta que va a ser la proyección de la superficie en x igual a 0 y que esto es una función cuadrática. O lo que sería la parábola. Realizando el gráfico, podemos intentar graficar esto, que sería y en función a z, de tal manera podemos acá realizar, no sé, una pequeña tabla de valores donde tenemos aquí los valores de y, que podríamos decir que la variable independiente y la variable dependiente z. Vamos a suponer valores de, a ver, de menos 3, menos 1, 0, 1 positivo y 3 positivo. Al realizar la evaluación de estos puntos en nuestra función, resultante, vamos a obtener los valores de z. Para el primer punto tenemos el menos 3, 0, que sería este de aquí. Luego tenemos al menos 1, 8, que sería aquí. Luego tenemos al 0, 9. Luego al 1, 8. Y luego al 0, 3. Y ahora procedemos a conectar todos esos puntos. Como es
Bueno, esto no está a escala, por lo tanto va a salir un gráfico medio feo. Pero el comportamiento sería de esta manera. Es una parábola, pero muy mal dibujada. Y luego hacemos el último corte en el plano restante, que sería en i igual a cero. De tal manera que vamos a tener que z igual a 9 menos x al cuadrado. Reordenando esto vamos a obtener menos x al cuadrado más 9. Nuevamente esta proyección, ahora en el plano i igual a cero, resulta ser una parábola. Podemos realizar el gráfico en donde vamos a tener el mismo comportamiento, porque podemos observar que las gráficas tienen el mismo comportamiento. Tenemos menos la variable independiente al cuadrado más 9, y aquí tuvimos también lo mismo, menos la variable independiente al cuadrado más 9. Por lo tanto, podríamos utilizar perfectamente la selección de esos puntos para poder realizar la proyección. Entonces vamos a tener algo que es así y así. Como mencioné hace rato, el gráfico que estoy realizando no está a escala, por lo tanto se va a ver un poco feo. De esta manera obtuvimos todas las proyecciones en todos los planos ordenados. ¿Qué es lo que queda por hacer? En unir todas esas proyecciones y ver cómo podría ser la superficie de interés. Por lo tanto, vamos a realizar un gráfico tridimensional, donde esto sería la X, esto es la Y, y aquí tendríamos la Z. En el gráfico Z igual a 0, que sería esta superficie de aquí, recordemos que se forma lo que es un círculo. Entonces, ubicando esto aquí, podríamos tener algo parecido a esto. Algo así. Como voy a decir otra vez, no está a escala, por eso está horrible. Pero eso sería la proyección en el plano en x, y o en z igual a 0. Luego tendríamos a lo que es en x igual a 0, es decir, al plano que se encuentra en esta parte. Entonces es como que decir que esto vamos a llevar hasta acá y vamos a hacer desaparecer el eje X. La proyección que se formaba era esta, que correspondía a una parábola invertida. Entonces podemos dibujar esto aquí en tal manera de que pueda pasar por ahí. Algo similar a esto. Bueno, en realidad esto estaría pasando tal que así, y luego ya se estaría pasando por la parte de abajo. Es decir, que esto ya técnicamente no se ve, porque estaría detrás del semicírculo o sea, del círculo que se forma en el plano XY. Y finalmente tendríamos el gráfico en el plano y igual a cero. Es decir, que vamos a hacer desaparecer este eje de aquí, y por lo tanto resultaría en la formación únicamente del plano que se encuentra esta parte. Nuevamente lo que se formaba era una parábola, entonces sería algo tal que así. A ver, está un poco feo esa parte. Y bueno, mi gráfico no es de mucha ayuda, ¿verdad? Pero lo que nosotros podemos observar a través de estas simplificaciones es que en el plano, en- durante los valores de z que se puede adaptar, o sea, se pueden obtener,
la superficie que se va a formar siempre van a ser semicírculos, ¿verdad? Para el caso en el que vamos a tomar, o sea, esto sería de tal manera a que para los valores de z, supongamos que en z igual a 0, se tomaba este plano. Ahora supongamos que se toma el valor de z igual a 1. El plano, o sea, la figura resultante va a ser nuevamente un círculo, pero va a ser un poco más chico porque va a estar más arriba. Luego z igual a 2, vamos a tener como por aquí, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, todos los planos formados en z van a ser siempre en círculos. En el caso para, en el caso para los planos en x, siempre van a ser parábolas. Vamos a tener una parábola aquí. Ahora supongamos que aumentamos el valor de x, es decir, que nos desplazamos a esta parte. Vamos a tener un plano que va a ser de esta manera, que nuevamente sería una parábola. Supongamos que venimos para este valor de x. La superficie, o sea, la proyección que se va a formar es otra vez una parábola y así sucesivamente. Entonces, los gráficos resultantes en x siempre van a ser parábolas, incluso para los valores negativos. Siempre van a ser parábolas. Luego para los valores de y también tenemos lo mismo, que la proyección resultante es una parábola. Inicialmente teníamos a esta, que es una parábola. Supongamos que nos dirigimos a este valor de y. Vamos a tener una parábola que va a tener este comportamiento, es decir, que está más chico. Supongamos que venimos ahora a este valor. Va a ser así y así sucesivamente. Es decir, que siempre se va a estar formando parábolas en los planos de i igual a una constante, ¿verdad? De tal manera, lo que se forma es la superficie que conocemos como un paraboloide. Luego tendríamos el segundo método, que sería a través de curvas de nivel. Voy a copiar aquí la función que era en z igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. En este caso lo que nosotros hacemos es suponer eh, que vamos a cortar a la superficie únicamente con planos constantes de z. Vamos a iniciar con el corte, con el primer corte, que va a ser z igual a 0. Esto va a resultar a que vamos a tener 9 menos, perdón, 0 igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Despejando esto, vamos a obtener que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, que forma lo que es un círculo. Ahora vamos a hacer la suposición para z igual a 1. Vamos a tener 1 es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Reduciendo esta expresión vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8, que nuevamente es un círculo. Hagamos la suposición para z igual a 2. Sería 2 igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Realizando las reducciones, vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 7. Luego para el caso en z igual a 5, por decir un valor, vamos a obtener 5 igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Reduciendo esto vamos a obtener x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Cuál es el comportamiento que podemos observar? Que aquí tenemos un plano inicialmente con radio igual a 3 y aquí tenemos un plano resultante en r igual a 2. Entonces podemos decir que conforme z va incrementando, el valor de la curva de nivel va a disminuir. ¿Cómo se puede observar esto?
mediante un gráfico bidimensional. Entonces tenemos para la superficie eh, la primera superficie, vamos a decir que en z igual a 0. Luego vamos a tener otra superficie para z igual a 1, ¿verdad? Posteriormente realizamos lo mismo. Este sería z igual a 2. Luego tendríamos lo mismo para z igual a 5. De tal manera lo que podemos observar es que el valor de las proyecciones en ciertos planos siempre van a ser círculos. Y ahí lo que tenemos que saber es como que el valor inicial de z es 0 y luego llega hasta 5 y posteriormente llega hasta valores superiores al que permita el dominio, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a hacer la unión por así decirlo, de los puntos desde z igual a 0 hasta, no sé decir, hasta el punto crítico que podamos llegar a encontrar. Es como que vamos, no sé, vamos a indicar la dirección hacia donde está creciendo la función. Es algo análogo a la gradiente, por así decirlo. Entonces, este es el crecimiento en donde todos se van a acercar hacia la parte de z igual a una constante en mayor. Y esto extrapolando a un gráfico tridimensional, obtendríamos lo siguiente. Para poder hacer un poco más fácil la visualización, lo que yo voy a hacer es centrarme en el primer octante, ¿verdad? El primer octante sería en x positivo, y positivo, z positivo, es decir, en esta parte de aquí. Inicialmente tendríamos al semicírculo z igual a 0. Bueno, voy a decir aquí lo de z en 0. Y luego voy a utilizar los mismos colores. Este sería 1. El gráfico sería algo tal que así. Luego tendríamos el valor de x, perdón, de z igual a 2. Algo similar a esto. Y en último, entre las proyecciones que nosotros realizamos, sería en z igual a 5. Entonces tendríamos nuevamente en un semicírculo. O sea, la proyección sería un círculo. Y ahí lo que queda por hacer es simplemente realizar las uniones de los puntos. Entonces el comportamiento sería de esta manera. Y así se va formando las gráficas. De esta forma. De esta manera podemos obtener que a ver, ¿dónde está el otro? Sí, aquí. Que las gráficas o resultantes tienen el mismo comportamiento en donde en el plano z igual a 0, es decir, en el plano xy es un semicírculo, es un círculo, perdón, y aquí también. Y que conforme vaya aumentando el valor de z, se va a disminuir el radio de ese círculo. Y es justamente lo que podemos apreciar mejor en el gráfico de las curvas de niveles. Realmente el gráfico de las curvas de niveles son estas. Pero lo que nosotros hicimos fue
extrapolar a un gráfico tridimensional para poder facilitar su visualización.